Hola, ¿qué tal? Todos amigos de Planeta UC, conectándose nuevamente a un nuevo capítulo de nuestro programa. Estamos en Spotify, estamos hace mucho rato ya, se nos pasó volando ya casi un mes y medio de este proyecto y que tiene una segunda patita, que es el tercer tiempo, donde conversamos con personajes que han sido parte de la historia de nuestro club. Y hoy nos acompaña, los que están en YouTube ya lo están viendo, pero siempre la introducción es más cargada hacia el Spotify. Un hombre que obviamente dejó su marca en la Católica, es marca registrada, es mucho el cariño que congrega de parte de los hinchas, un hombre opinante además, sabe jugar el juego de Twitter, que es el que nos entretiene tanto a todos nosotros, así que es un agrado, lo visto tanto en la cancha como hoy día fuera de ella. Vamos a hablar de esto y de mucho más con Rodrigo Gómez. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido a Planeta UC. Hola, buenas noches a toda la gente, a todos los seguidores de Planeta UC. Un placer de poder compartir con los cruzados, con Francisco, con Sebastián, Nicolás, la Valeria, Daniel, Patricio y contigo, Demit. La verdad que es un orgullo, un placer, una alegría, sobre todo en estos tiempos que han sido tan complejos, tan duros. La verdad que más que complejos son tiempos duros que a todos hemos estado por un lado en cuarentena, que es algo absolutamente atípico, que es algo nuevo para todos, pero también mucha gente hemos perdido o han perdido cercanos, familiares, amigos, y eso no tampoco estamos acostumbrados, tampoco es frecuente, entonces le agradezco este momento de recuerdos, de relajo, de conversa, de cariño finalmente, porque la católica es eso, la católica es cariño, es una comunidad que antes todo es muy afectuosa. Mi pregunta inicial tiene relación con lo que nos estabas diciendo, pero ya es una lamentable tradición que tenemos, y es con respecto al coronavirus. ¿Cómo lo has vivido? ¿Con quién estás compartiendo espacio? ¿Tus cercanos has tenido la fortuna que han podido estar dentro de todo bien? ¿Cómo has vivido este proceso? Sí, sí, soy un privilegiado. La verdad que soy un privilegiado porque tengo una casa donde podemos estar, yo vivo con mi señora, mis dos hijas y mi suegra. Entonces las precauciones son máximas. Prácticamente no salimos porque mi suegra ya es población de riesgo. Entonces tengo el privilegio y la posibilidad de estar en una casa y compartir y no tener tampoco, no tener ni un cercano que haya tenido, he tenido cercanos que han tenido el coronavirus, pero afortunadamente todos han podido sobrevivir. La verdad que soy un agradecido y las personas, yo pienso todos los días en las personas que están viviendo cuarentena en lugares vulnerables, esa gente que tiene una casa de 45 metros cuadrados y son 6 personas, realmente son héroes, y la verdad que todo mi apoyo y toda mi fuerza para esa gente que lo está pasando mal, y todos esos héroes que hacen cuarentena y hacen sacrificios tan grandes de vivir cuarentena en condiciones que prefiero, las pienso y las recuerdo, pero la verdad que Pero son duele muy, pensarla. duele mucho, duele mucho. Dale pensarlas de todas maneras, y es por eso que nosotros cada capítulo aprovechamos a hacer este llamado a cuidarse, a tratar dentro de lo posible de ayudar a bajar esta curva, así que no podíamos arrancar de otra forma. Pero vamos, por supuesto, a los recuerdos, viajemos un poquito, y Seba Vergara, quien arranca con la primera pregunta. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Mira, la primera pregunta es súper básica. ¿Cómo se gestó tu llegada a Católica? Sabemos que Uf, tú estabas jugando un torneo de fútbol representando a tu colegio San Juan y te estabas enfrentando contra el seminario. Creo que ahí se comenzó el nexo para Sí, llegar a Católica, pero cuéntanos tú cómo se dio. sí, efectivamente, año 81, no, en el partido año 80, yo tenía 12 años, yo estaba jugando una categoría más grande de mi colegio, en Santa Rosa Las Condes, contra el seminario. Le ganamos ese día 3-1, yo era muy chico, y estábamos jugando en Santa Rosa, por lo tanto estaba todo el staff de la Católica, que ese tiempo, el torneo de la Católica, de los colegios particulares, estaba Tito Fuyú, y me citó para entrenar el día martes. La fecha no me acuerdo, y bueno, llegué a entrenar ese día martes y ahí no paré más. La verdad que fue todos cuando chicos teníamos el sueño de ser futbolista, pero ese día que es un hito que yo me acuerdo cuando termina el partido, Tito Fuyo me agarra y me dice que venga a entrenar si me interesaba, si quería. Y bueno, y de esa forma llegué y me sumé al plantel de la pre-tercera infantil, porque todavía no tenía para tercera infantil, y al año siguiente ya jugué en tercera infantil. ¿Y teníais nociones de quién era Tito Fuyú? ¿Era un personaje que te llamaba la atención? ¿Fuiste futbolero desde chico, más allá de jugar a la pelota? ¿Era ahí del que se sabía alineaciones, miraba partidos? Tenía clarísimo quién era Tito Fuyú porque yo partí siendo hincha de la Católica, curiosamente con la Católica en segunda división. Padre de Magallanes, madre de la Católica, y me hice hincha de la Católica siendo Católica de segunda división. Ese año seguimos la Católica, el año 75. Yo soy más viejo que usted, el año 75. Yo tenía
7 años, toda la carrera, toda la campaña de la Católica en segunda división, y Tito Fuyú era parte de ese equipo. Entonces tenía clarísimo quién era Tito Fuyú. Efectivamente era un fanático, me sabía las formaciones. En esa época saberse las formaciones no era como hoy día. En esa época no había partidos por televisión, solamente tú podías leer la revista Estadio, podías ver la noticia y mucha lectura de diario, y es ahí el conocimiento, es otra época, es otro momento, pero sí, efectivamente, muy futbolero. Y de hecho a mí cuando chico preguntabas, ¿qué quieres ser cuando grande? Yo decía futbolista. Entonces cuando Tito Fuyú me hace esa invitación a llegar a la Universidad Católica, era un sueño, y ni siquiera pensé en el futuro de ser católica, sino que era pasar a hacer un upgrade de tu colegio a la Católica, y participar y jugar con gente buena, que al final uno siempre quiere eso, estar subiendo y mejorando el nivel de la competencia. Se da harto eso, Rodrigo, de que digamos, en Católica, como está ese torneo que se jugó hasta hace poco tiempo, de hecho yo lo jugué también por mi colegio, cuando se jugaba en Santa Rosa había mucha gente de la Católica que lo iba a ver, entonces se daba harto que buscaban jugadores en los colegios para poder meterlo al club, el caso del Mumo, el caso del Ugatur también. Tú estuviste ahí también, el Nexo también fue por el colegio. Sí, pues, efectivamente, esa es mi generación, bueno, Raimundo y Luca era un año menor, y un año mayor era el Chico Olivares, Andrés Romero, en mi generación estaba yo, estaba Andrés Silva, había Rodrigo de Diego, que finalmente no terminan siendo futbolistas profesionales, pero eran jugadores importantes dentro de la categoría, y era una época en que muchos jugadores de los colegios particulares estaban, más chicos estaba Ricardo Monge, estaba el Piri Barragué, estaban una serie de jugadores que venían particularmente del San Ignacio del San George. El Piri era igual que yo del San Juan, pero claro, se le daba, a ver, en esa época la Católica buscaba jugar en los colegios particulares. Yo no sé qué pasó, en algún momento que esto se cortó un poquito, pero hoy día nuevamente están volviendo a reclutar gente, están volviendo a captar jugadores de colegios particulares, porque finalmente yo creo que hay un volumen importante de jugadores, no todos son buenos, pero se hace un mix, se hace una sinergia muy, muy rica, muy buena entre los jugadores cuando tienen distintas culturas, y eso en el camarín se potencia muchísimo. Oye, Rodrigo, y ya hablando también de esos primeros pasos en Católica, ¿cómo fueron esos primeros años en el club donde tú te criaste, empezaste a fumar tu primera arma, después pasaste a Palestino un tiempo y volviste a Católica en el 93? Entonces, ¿cómo fue ese proceso inicial para volver al 93 en Libertadores? Sí, no. Antes de pasar al fútbol profesional, quiero contar una cosa que nos pasa hoy día. Nosotros tenemos un grupo que se llama ex cadetes de la Universidad Católica. Toda la generación yo soy generación 68, son generación 66, 67, 68, 69 y algunos 70. Y somos alrededor de 40, 45 y nos juntamos por Zoom 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Entonces yo quiero un poco una cosa que no se sabe mucho, que no se entiende, y que la Católica, las cadetes de la Católica, la formación de la Católica, y por eso he hablado un poco al comienzo del programa de la familia, el cariño, el amor del club, es como un colegio. Se genera esa misma cercanía que tiene. Yo tengo como 2 grupos de amigos históricos, son los amigos del colegio y los amigos de la Católica. Y el crecer jugando fútbol, porque al final tú entrenas martes, miércoles, jueves, viernes, y juegas los sábados, mientras vas creciendo más, empiezas a viajar, y creces con la experiencia de ganar, de perder, de entrenar, de lesionarte, de acompañarte, de culturas muy distintas, y hay una cantidad de anécdotas, y nosotros nos juntamos 2 veces a la semana, o 3 veces de la semana con este grupo, y nos reímos de puras tonteras, nos reímos de esa amistad sana, de esa amistad, de esa alegría, nos preocupamos del que está mal, nos preocupamos de apoyar. Promedio de edad 52 años, yo tengo 52 años, entonces son 2 años para arriba, 2 años para abajo, promedio de edad 52 años, más o menos, y la verdad que es increíble el vínculo que se genera, y me interesaba un poco que ustedes no tienen por qué saber esto, pero es una comunidad, la palabra familia me parece que puede ser un poquito excesiva, pero es una comunidad, es un grupo, es una manada muy aplomada, muy, muy respetada. Discutimos, por supuesto que discutimos de política, del momento, de distintas cosas, pero seguimos siendo amigos, seguimos respetándonos y seguimos riéndonos y seguimos acompañando. La verdad que me interesaba, perdón que te interrumpiera la pregunta, tranquilo. Pero me interesaba mucho contar eso, y dentro de ese grupo está Fabián Stay, de los que llegaron a nivel profesional, de mi generación, Fabián Stay, y
principalmente él y Lucas. Pero hay varios que están para jugar todavía, porque Entonces, pero un poco eso, me parecía importante eso. Ahora, viendo tu pregunta, efectivamente, yo me formé en la Católica, debuté en la Católica, jugué una Copa Chile en la Católica, pero yo jugaba de volante central, volante central, volante mixto, volante central. Y en ese entonces estaba Mario Lepe, el Pato Mardones, estaba Pancho Horman, que era de mi generación, Fabián Stay, que podía hacer las dos veces, y el Lalo Vilche. Entonces yo hablé con Ignacio Prieto, y Ignacio Prieto efectivamente entendió y me dio la posibilidad de irme, y yo me fui a Palestino. Estuve 3 años en Palestino, y Vicente Cantatore me trajo de vuelta el año 91. Y ahí ya jugué definitivamente todo el resto de la época, de todo el tiempo en la Católica, hasta que me fui a Estados Unidos. Tuve la suerte de pasar por la selección, pero así fue la historia. Yo debuté en una Copa Chile, porque la Católica, el primer equipo, yo estaba juvenil ya pasando, terminando el último año juvenil, la Católica tuvo una gira a Centroamérica, y jugó en ese equipo, me acuerdo, jugaba Humberto Cruz, jugaba yo, jugaba todos estos jugadores que te digo yo, Flaco Blasco, Marcelo del Canto, y bueno, después de esa Copa Chile, que la verdad que jugamos muy bien, mi posibilidad en ese minuto en la Católica no eran muchas, porque estaba el Pato Mardones, Mario Lepe, Pancho Horman, el Lalo Vilche, y era difícil que yo jugara a volante central, y por eso me fui a Palestino. Perfecto. Seba, por favor. Sé que tiene una pendiente por ahí. Mira, qué rico saber esa noticia de que se conformó una comunidad dentro de los jugadores que se hayan conformado ahí. ¿Cómo fue compatibilizar en tu periodo de juvenil, de cadete, los estudios con la cadete? ¿Te tocó ser compañero de varios jugadores que estaban dentro del mismo plantel o...? O sea, bueno, yo la verdad que estudiaba, yo salí del colegio muy joven, salí de 16 años, entré a estudiar ingeniería civil en la Católica, y finalmente cuando Ignacio Prieto me dice que me pasa el primer equipo, yo finalmente decido por el fútbol, pero porque era incompatible, la verdad que era incompatible la carrera universitaria con el fútbol, pero yo tampoco no era una persona muy matea, pero tampoco no me costaba mucho, la verdad. Y después cuando empecé a jugar, volví a estudiar en la noche en la Portales. Volví a estudiar en la Portales, ingeniería comercial en la Portales. Y nada, o sea, es un poco el sacrificio y las ganas de... A ver, lo mío era el fútbol, o sea, yo no tenía ni una duda que si yo podía jugar fútbol, iba a jugar fútbol. Cuando yo me retiro de la universidad para ir a jugar fútbol, mis papás pensaban que yo estaba loco. Ujú. Pero en ese sentido era lo mío. Pero, dicho eso, me parece a mí que la inquietud, la posibilidad de aprender, la posibilidad de estudiar siempre estuvo también, y en la medida que uno podía, no podía desaprovecharlo, digamos. Y en ese sentido, cuando ya te consolidas en Católica, te toca, bueno, irte a Palestino entre medio, pero me imagino que la formación que tuviste en Católica antes de irte a Palestino, compartiste con jugadores espectaculares. No sé si alcanzaste a ser campeón del 87, Claro, a formar parte del plantel, pero ahí ya, alternaba los sí, entrenamientos, pero yo no jugué, de hecho, ese ya. campeonato. Pero después, bueno, vienen planteles espectaculares que finalmente terminan, yo creo que con un pick súper importante, que es la final de la Libertadores del 93. Con ese Sin equipo duda. que se formó con refuerzos muy buenos. Después viene el 94. ¿Cómo fue compartir camarín, por ejemplo, con monstruos como la vieja Reynoso, compartir camarín con Ricardo Lunari, con José Saturnino Cardoso? Sí, mira, antes de los jugadores voy a partir ¿Mm? por algo que me parece interesante, muy importante. Yo en la Católica tuve la suerte de tener grandes entrenadores, Ujú. notables entrenadores, ¿sabes? Porque uno siempre se fija en los jugadores. Yo estoy rompiendo todo el esquema de esta conversa, pero me parece Es interesante. suya, es toda suya la Dale conversación. No nomás. se preocupe. Me parece interesante el privilegio de haber sido dirigido por entrenadores muy distintos, con formas diferentes de ver el fútbol, con formas diferentes de administrar un grupo humano, pero Vicente Cantatore, que era un corte un poquito más antiguo, un poquito más... sí, él hacía todo en base al entrenamiento en la cancha de fútbol. Después con Don Ignacio, que un notable, nadie corrige mejor que él en la cancha, nadie puede darse cuenta de más cosas en la cancha. Fernando Carballo, que tiene una visión del fútbol distinta, que él se da cuenta, él está viendo las cosas y dice, el problema está en la derecha, y el problema está y resuelve, tiene mucha guata, mucho olfato,
y Manuel Pellegrini, que para mí es el más completo porque el que más estructurado es, el ingeniero. Pero esos 4 entrenadores que tuvo la Universidad Católica, yo creo que poca gente puede haber dicho que tuvo el lujo de tener entrenadores de tanta categoría, tan líderes y tan pedagógicos para poder compartir y poder entregar sus conceptos futbolísticos. Te puede gustar más uno, te puede gustar más otro, te puede encontrar que uno se equivocó aquí, el otro se equivocó, pero finalmente son 4 grandes entrenadores que yo tuve la suerte de tener en la Universidad Católica y eso, parto reconociendo eso. Y después, claro, los jugadores, yo tuve la suerte de tener jugadores, el Chemo, extranjero, voy a partir por los extranjeros, el Chemo, Sí. La Vieja, Pipo, Sergio Vázquez, el Beto, sí, el Parago Cardoso también era un jugador que tuvo mala suerte en Chile porque se lesionó muy luego, pero tenía un potencial increíble, Ricardo, grandes, muy buenos jugadores, pero también jugadores compañeros chilenos realmente notables. Chico Pérez es un jugador de un talento que pocas veces vi. Extraordinario. El Coque Chito Pérez, Contreras, ¿no? sí, Sí. Lucho Pérez, el Coque Contreras ni hablar, el Piri, Mario, son volantes centrales de categoría internacional, que les tocó la época que los jugadores salían menos, pero jugadores realmente increíbles. Me parece a mí que o sea, de los jugadores chilenos, Lucas, cuando explota Lucas en juvenil, era realmente impresionante. El Chamuca Barrera nunca se valoró, yo creo, en ni una parte, ni en el club, ni en la U, el real nivel que tenía el Chamuca, pero el Chamuca era la facilidad de remate, la cantidad de goles, bueno, no por nada el goleador histórico del club. Raimundo también, Raimundo un jugador muy talentoso, que podía jugar delantero, de lateral derecho, de lateral izquierdo, que podía jugar de volante. Es que cuando voy a los jugadores formados en casa en Católica, son jugadores muy completos, y cuando me toca hablar de los jugadores extranjeros, me tocó una época que venían jugadores extranjeros realmente a hacer aportes y no hacer plantel. Entonces, por eso que cada uno de los jugadores extranjeros, por ejemplo, Juan Carlos Almada ese año fue goleador de la Copa Libertadores. Claro. Realmente tenía, no lo voy a comparar con el Beto, pero tenía un nivel, una jerarquía realmente increíble Juan Carlos Almada, sobre todo ese año que me parece que llegó al pic de su carrera. Oye, me quedó dando vuelta lo del Chamuca, porque es súper cierto, es un jugador que hizo una cantidad de goles muy importante, goleador histórico. Goleador histórico del club. ¿Por qué tú crees que no es tanto reconocido? ¿Tiene mala prensa? ¿La personalidad de él? ¿Por qué no aparece en ni una lista de jugadores más recordados? No calificando, solo nos llama la atención esa situación. Paso por la U quizás. Sí, yo creo que él ha demostrado un cariño muy grande por la U, que está en todo su derecho, que salió campeón en la U, que es muy cercano a la U. Yo le tengo, o sea, el Chamuca está en el grupo de ex cadetes de la Católica, está el Chamuca, nos reímos, conversamos. Yo tengo una cercanía muy grande con el Chamuca, pero finalmente me parece que él tampoco, su conexión con el club tampoco muy grande. Entonces, finalmente, es por eso yo creo que no se genera ese vínculo. Perdón, me faltó un jugadorazo de los formados en la casa, 2 que son más chicos que yo, que fueron los últimos, no los últimos, pero Dante Poli y el Seba Rosenthal, 2 jugadores. Sí. Dante tuvo la mala suerte de la lesión, que lamentablemente no pudo llegar al nivel que era, porque era realmente un fuera de serie, y el gordo Rosenthal es mi amigo y es realmente espectacular. Y después, para terminar un poco este ciclo de grandes jugadores, 4 arqueros fuera de serie que me tocó compartir con ellos. Distintas cualidades, distintas formas de jugar. Marco Cornet, Nelson Tapia, el Pato Toledo y Oscar Witt. ¿Con cuál te queda esos 4? Chuta, son... ¿Por qué no, pidámosle al final del programa que no haga su 11 ideal, ¿o no? Para que tenga tiempo para pensarlo. Pero mira, que responda con el arquero. Sí, son arqueros muy distintos, porque los reflejos de Marco Cornet como nadie, el pie de Marco Cornet como nadie, la seguridad y la regularidad de Oscar Witt y de Nelson Tapia, pocas veces se logra eso. Y la espectacularidad del Pato Toledo también era increíble. O sea, ver entrenar al Pato Toledo, tú decís, ¿por qué no está jugando en Europa? Y finalmente, bueno, efectivamente era una época que los jugadores salían menos. A mí me tocó ser compañero de la selección con el Pato Toledo. Fuimos con un partido a Irlanda y era la portada del diario, de todos los diarios el día siguiente, el Pato Toledo, porque jugó un partidazo, cortaba los centros de una forma increíble. Pero bueno, eso yo creo que los arqueros grafica un poco el nivel de compañeros que tuve yo. El nivel de compañeros que Marco Cornet, Pato Toledo, Nelson Tapia y Oscar Witt son arquerazos, todos arqueros de selección.
el Pato Leo fue el mejor arquero de la Copa América del 91, fue el mejor arquero de América. Oscar Witt estuvo en Mundial, Nelson Tapia en Mundial. Entonces, la verdad que Oscar Witt jugó 3 finales de Copa Libertadores, 2 con Cobreloa y 1 con la Católica. Entonces, realmente increíble el nivel de los arqueros que me tocó compartir a mí en la Católica. Bueno, vamos a dejarle tarea entonces al final del programa para que no justo en el haga el partido once ideal. Pero justo en el partido que recién nos comentaste, que jugaron con Irlanda, ahí en el plantel era la mayoría, gran parte era de palestinos, Universidad Católica. Ahí jugaste en ese partido estaba el Pato Toledo, como tú comentabas, Andrés Moto Romero, está Nelson Piri Parragués, tu gran amigo, y fuiste dirigido por don Arturo Sala, en un Sí, empate 1-1. efectivamente, y también jugaba Fabián. Fabián estaba en ese equipo, jugaba el Pillo Vera, jugaba el Pájaro Rubio. Y era una selección joven, estábamos todos los jugadores de proyección, que muchos de esos finalmente, y ese es si me preguntáis, muchos de esos jugadores llegaron finalmente a Francia 98, estaba el Coto Sierra, Fabián Estay, el Piri Parragué, Lucho Murri, una serie, estaba, Lucho Abarca también estaba en esa gira, una gira que hicimos después del Maracanazo, viene un recambio y efectivamente hicimos una gira a México, hicimos una gira a Irlanda, a Suiza, vino la selección que fue el recambio después de toda esa generación del Maracanazo, es la selección que finalmente por responsabilidad del Cóndor Roja no pudimos jugar las clasificaciones del año 94. Perfecto. Vamos a Ecuador un ratito porque allá viene la siguiente pregunta, Rodrigo. Bueno. Vámonos, Ecuador, ahí está activando el audio. El cumpleañero, un aplauso. Sí. Oye, por favor. Francisco. Estuvo hace Muchas poquito, así que el primer festejado de este lote desde que está el programa. Llegó Dale, Cristian, Panchito. veo que llegó Cristian también. Sí, llegó la. Sí, está. Hola, Yes. de acá de Hola. Temuco. Es muy presente. BTR, pues BTR y sus travesuras. En entrevistas anteriores con Moto Romero y con Ricardo Lunari, ellos ratificaron que si a Católica no le tocaba jugar la final de la Libertadores del año 93 con Sao Paulo, otro cuento hubiera pasado. Y ellos se refirieron específicamente también que si Católica jugaba la final con Olimpia, barría a Católica con ese equipo paraguayo. Quería saber cuál es tu percepción de esa final de la Libertadores con Sao Paulo. Mira, la verdad que efectivamente yo cuando hablo de los grandes equipos que vi jugar yo, uno es el Sao Paulo de Tele Santana, que es el que nos tocó jugar la final a nosotros, otro es el Ajax de Fangal, que se acuerdan que vino a jugar un partido amistoso contra nosotros a San Carlos de Apoquindo, el Milan de Arrigo Sacchi y el Barcelona de Guardiola. Es decir, este Sao Paulo marcó un hito, marcó una historia. Tele Santana logró un sistema de juego maravilloso y la individualidad en hablar. O sea, ustedes ya lo han conversado con el Moto Romero y con Ricardo. Estaba Raí, Paliña, Cafú, Miller, Vítor, Valde. Era la mitad de la selección brasileña campeón del mundo. Entonces, claro, efectivamente, y con Tele Santana, que era un técnico bastante del corte antiguo de los brasileños, que lo hacía jugar pero muy bien. Bueno, yo no sé si lo hubiésemos ganado a Olimpia, en realidad es un poco una ficción, pero efectivamente lo lindo de este equipo es que cuando nosotros partimos el año centro de la pretemporada, no dimensionábamos, porque ese año la pretemporada la jugamos, hicimos un triangular, que era un equipo ruso, y jugamos contra este Sao Paulo. Nunca pensábamos en enero... Dinamo de Moscú. Contra el Dinamo Moscú, ¿no? Claro, Sí. nunca pensábamos en febrero o cuando jugamos este campeonato amistoso que se lesiona, ahí se lesiona el Pato Toledo la mano y por eso juega Oscar Witt finalmente la Copa Libertadores. Nunca pensamos que íbamos a llegar a la final y menos a jugar contra Sao Paulo. Cuando nosotros habíamos enfrentado a Sao Paulo ya nos habíamos dado cuenta lo que era Vítor, lo que era que estuviera Toninho Cerezo, que hubiesen jugadores de una jerarquía increíble, pero claro, yo creo que se va generando esas cosas, esos círculos virtuosos, que tú empiezas a ganar, que te empiezas a entender, que empiezas a compenetrarte, que don Ignacio empieza a buscar el 11, que parte jugando un equipo, que después va variando por allá, que en la altura juegan unos jugadores y que contra este otro equipo juegan estos otros. Por ahí después se lesiona un jugador, se lesionó la vieja, que era
en teoría el jugador más importante del equipo, se lesiona el Palago Cardoso, y te das cuenta que hay recambio, que hay alternativa, y te vas dando cuenta que tienes un plantel que puedes competir, y se genera eso. Finalmente es un poco lo que tiene, y te das cuenta, y es lo lindo finalmente del fútbol y de los deportes en equipo, que lo colectivo siempre es mucho más importante que la individualidad. Oye, y cuando empezamos la conversación, tú nos contabas, nos relatabas de tu experiencia siguiendo Católica el 75, cuando estuvo en segunda división. Y ahí estuvo Oscar Wirth. Y ahora estamos hablando del año 93, en la final de la Libertadores, el campeonato que hizo Católica en ese sentido, que fue espectacular, y te toca jugar con Oscar Wirth en el arco. ¿Cómo viste eso? Porque Es que era increíble, la verdad que tú lo estás tangibilizando súper bien. Es increíble lo que transmitía Oscar Wirth dentro de la cancha. Además de ser un arquero muy regular, muy sobrio, esa tranquilidad de poder administrar, de manejar los minutos. Él había jugado 2 finales de Copa Libertadores con Cobreloa, él había jugado en Alemania, en España, en Colombia. Él tenía un background realmente increíble, y eso lo plasmaba en la cancha, y eso se sentía, y eso se agradece mucho. Yo creo que fue un puntal muy importante para el resultado final de esta Copa Libertadores, el gran rendimiento que tuvo Oscar Wirth. O sea, de hecho me acuerdo del partido cuando ataja el penal, contra América, cuando ataja el penal en el último minuto, Raimundo, el Piri y yo vamos, y lo vamos a abrazar, le gritamos, vamos, vamos. Y dice: muchachos, por favor, celebremos en el camarín, porque aquí hay mucha gente que está sufriendo, pensando en no molestar, o sea, de una tranquilidad, y entendiendo también, esa era una época, nosotros, en la época peor del cartel de la droga en Colombia. correcto. O sea, Pablo Oscar Vivo, el cartel de Cali Vivo, los distintos carteles estaban todos funcionando. Entonces, yo, Oscar, diciendo: ¿sabes qué? Con la inteligencia y la frialdad y la experiencia de decir: ¿sabes qué? Celebremos el camarín. Y efectivamente fue así, y uno, todavía nos reímos, nosotros cuando nos juntábamos con el Piri, y le decimos: ¿sabes, Oscar, qué te pasó en ese minuto? Y nos mira: ¿le sorprende o no nos sorprende? No me sorprende. Pero efectivamente, claro, el año 75 jugaba con su polera rayada en la Católica, y el año 93 ya no podía jugar con su polera rayada, porque efectivamente las marcas le entregaban las poleras, pero si hubiese podido, se jugaba con su polera rayada. Oye, cortito de ese tema de la Libertadores para ir más o menos cerrando. Esa final que perdemos allá en Brasil, ¿cuál es tu lectura de esa final? Porque conversamos con el Moto, tenía una lectura, conversamos con Ricardo, tiene otra lectura. Yo una vez le escuché al Charly Vázquez decir que está muy arrepentido de haber jugado ese partido porque estaba lesionado. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo lo viste tú? Porque me imagino que tiene que haber sido una confusión tremenda para todos. O sea, tiene que haber sido algo que lo tiene que haber descolocado, un resultado que Fue un golpe tremendo, ¿no? Sí, fue un masazo increíble. Yo creo que el resultado es un exceso. Me parece a mí que los primeros 20 minutos nuestros fueron buenos. Fue un partido parejo, y algo pasó. Yo creo que Sergio Vázquez jugó ese día muy mal. Fue un partido malo de Sergio Vázquez, que era el pilar, el fundamental ahí en la defensa, era el jugador de más oficio. Pero efectivamente Sergio Vázquez había jugado una muy buena Copa, y esas cosas pasan, y nos enfrentamos a un equipo que realmente, yo insisto, o sea, un equipo mejor que nosotros. Era un equipo que era, cuando tú haces el análisis de Sao Paulo, tú dices: claro, este equipo era el favorito. O sea, no sé, no sé, seguramente habían apuestas, pero yo no sé, pero era el gran favorito para quedarse con la final. Pero sí me parece que el resultado fue abultado, y también con un minuto clave para mí, que es cuando el árbitro no cobra esa jugada dentro del área, que es la pelota que le devuelven al arquero. Sí. Me parece que ¿Cambiaba algo ahí o no? son esas jugadas que marcan los trámites de los partidos, entre que te desconciertan, entre que empieza con los fantasmas de la Copa Libertadores. Esa época el fantasma de la Copa Libertadores todavía existía, y te das cuenta, pero yo, o sea, yo sí reconozco que perdimos contra un equipo mejor. Perdimos contra un equipo mejor, y fue muy duro, y nunca me voy a olvidar que nos vamos al hotel, comemos, y don Ignacio nos agarra antes de irnos a acostar, y ahí en el lobby del hotel nos dice: no somos los mejores de Sudamérica, pero tampoco somos los peores, porque estamos jugando la final. Y claro, finalmente esas cosas pasan en el fútbol. Si en el fútbol no siempre ganas, o más bien
en las finales no siempre las gana y yo creo que parto diciendo que jugamos contra un gran equipo, que era el gran favorito y que en Brasil podemos haber cometido algún tipo de errores, hubo rendimientos individuales un poco más bajos y me parece a mí también me parece que el trámite, esa jugada marca el trámite del partido. No, Y recién empezando el partido. claro, entonces efectivamente yo creo que esas cosas, bueno, es el fútbol finalmente. Perfecto. Cristian, sabemos que tienes tú también otra pregunta ahí preparada. Sí, es una pregunta un poco difícil porque se trata sobre el Mumo Tuber. Yo te quería preguntar cómo lo viviste tú en lo personal y bueno, cómo lograron después tratar de sobreponerse a eso, lo que vino después, porque fue un año muy feo para el club anímicamente y cada uno hace una lectura diferente. Entonces quería preguntarte a ti cómo lo viviste Sí, tú. no te compliques porque finalmente es una cosa que es un proceso bastante personal, pero voy a tratar de explicarlo cómo lo he vivido yo y cómo lo sigo viviendo, porque finalmente cuando uno pierde un amigo, cuando más allá de un compañero, es un amigo, entonces es un duelo que dura un año, el duelo de la crisis, pero uno finalmente cree que el tiempo es un gran aliado, pero al final el tiempo te ayuda a enseñarte a vivir, pero los recuerdos y las necesidades son cada día más grandes. El tiempo, yo creo que tiene esa doble faceta. ¿Cómo lo vimos? A ver, yo lamentablemente a esa gira no fui porque fue la única vez que me lesioné, que me desgarré. Yo no fui a Costa Rica. Yo sabía perfectamente, éramos pocos los compañeros que sabíamos lo que vivía Raimundo, su depresión, y efectivamente era un tema que nos tenía muy preocupados a los amigos del fútbol y los amigos, que son un grupo que están fuera del fútbol. Y claro, yo estaba haciendo recuperación en el gimnasio y viene el Leo, que era una persona que trabaja en el club, y me dice, Rodrigo, necesito hablar contigo. Está el Chico Pérez y el Moto Romero, si no me equivoco. Estábamos haciendo la recuperación que los tres no habíamos viajado. Y yo le dije, ¿qué le pasó a Raimundo? Sí, efectivamente. Y nada, es terrible recordar el momento porque imagínate, yo tenía 27 años, jugaba en la Católica, había estado en la selección, era soltero, teníamos lo que queríamos. O sea, en el fondo, en el buen sentido de la palabra, si tú me preguntáis cuál es el minuto ideal de tu vida, era hasta ese momento. Yo nunca en mi vida, entre comillas, no había tenido nunca un problema. Nunca, o sea, y nunca, yo nunca estaba preparado para eso. Entonces fue un año muy duro, muy violento, de sensaciones muy extrañas y complicado. La verdad que, cuando te insisto, o sea, más que el compañero es el amigo, es el compañero que no habíamos, yo ya conté que habíamos llegado el año 81 en la Católica, imagínate todo el tiempo que lo hicimos juntos, siendo niños, siendo adultos, viajando, acompañándote, siendo amigos, de todo. Entonces finalmente fue un momento pero muy duro y hasta el minuto de mi vida, el momento más triste y más duro que he tenido en mi vida. Y como lo recuerdo hoy día el club al Mumo, ¿qué te parece a ti que hasta el día de hoy se ponen las canciones, que Bien, hay un lugar maravilloso, ahí para precioso. él, que hayan banderas con su rostro? O sea, me parece que es lo que se merece, es lo que era Raimundo, es mi amigo, o sea, yo no lo quiero idealizar, pero me parece que los que tuvieron la suerte de conocerlo tienen casi toda esa misma opinión. Y claro, desde la Cruz que está en San Carlos de Apoquindo, que yo cada vez que voy al estadio la miro, lo primero que hago es mirarla, después cuando la barra canta, cuando después el complejo se llama Raimundo Tuco, o sea, yo creo que es algo que no es forzado, es algo que efectivamente que él se ganó y es lo que él transmitió en el tiempo que estuvo en el club. Me parece que me encanta. Y claro, cuando hay pérdidas tan traumáticas, la primera pregunta es ¿por qué? Y con el tiempo se transforma en ¿para qué? ¿Para qué pasó? ¿Cuál es el significado? ¿Qué nos deja esto que pasó? ¿Cuál es el para qué para ti sobre este tema, Rodrigo? O sea, no, yo no, la verdad que esas respuestas yo no las tengo, no, la verdad que yo no, es un tema que es muy duro, muy difícil de analizar, que de hecho ni la ciencia lo tiene claro, entonces yo no tengo Pero, respuestas más. pero me refiero para qué, en el sentido de qué significado terminó teniendo, cuál fue
lo que sientes tú dejó como legado, más allá de estas No, gestualidades. está bien. El legado que dejó Raimundo es increíble. O sea, yo creo que todos lograron entender lo que era él como persona. Ahora, ¿para qué? La verdad que no tengo una explicación, pero yo sí creo que afortunadamente en su carrera de futbolista, en su carrera como en su entrevista, en todo lo que entregó él, cómo era él, se logró percibir y me parece que lo que dejó en ese tiempo es realmente maravilloso y qué bueno que se haya logrado plasmar y que haya más gente en el tiempo, en el boca a boca, haya ido entendiendo que es lo que es un poco lo que era Raimundo. Y insisto, de nuevo, él era así, pero la formación de Católica, el fútbol de Católica, las cadetes de Católica reforzaron esa forma de ser de Raimundo. Lo conectaron con muchas cosas, Raimundo, que te insisto, que el fútbol te entrega eso, que te hace no vivir en una isla, que te hace compartir con otras personas, que te hace ser mucho más humano, que es la historia del fútbol, y eso Raimundo realmente lo logró transmitir, y eso a mí me da mucha alegría. O sea, me encantaría que él estuviera, pero tal cual decías tú, que haya un canto, que haya un lugar que se llama así, ver la cruz en el estadio, me parece que es un súper lindo recuerdo, no sé si legado, pero un súper lindo recuerdo. Oye, Rodrigo, y ya para ir cerrando con el tema del Mumo, bueno, es ahí que la salud mental en Chile está en pañales hoy en día, incluso. Es algo que todavía de a poquito está empezando a entrar, ahora más incluso con la cuarentena. ¿Cómo se vivía a nivel de clubes una vez que pasó lo del Mumo? Claramente esto destrozó al plantel, pero ¿cómo lo trabajó el club para recomponer al plantel y decir, oye, tenemos que seguir jugando, si viene un campeonato, vamos, Sí, echémosla adelante, pero mantengamos un poco la memoria del Mumo? sí, indudablemente era una época, o sea, de hecho yo creo que la Puerta de Raimundo genera un antes y un después desde las comunicaciones. Se creía que eran temas tabú, que nadie lo conversaba. De hecho, los que en el club, en el equipo, los que sabíamos éramos pocos. Manuel lo sabía que era entrenador, pero no era una cosa muy vox populi, o sea, no era que, pues, ¿sabéis qué? Entonces, yo creo que hay un antes y un después en cómo se enfrenta, cómo se conversa, cómo se resuelve el tema de la depresión. Me parece a mí que hoy día no tiene nada que ver con lo de ese entonces. Y cómo lo vimos como equipo, efectivamente, tratamos de juntarnos, había un psicólogo deportivo que tampoco fue no sé si fue él el que encaminó el tema, pero, pero yo creo que el fútbol tiene eso del equipo que tratamos de potenciar todo lo que teníamos en torno a esta pérdida, esta gran pérdida, y te insisto, un poco el recuerdo que tiene hoy día el público, eso también nos ayudó mucho a nosotros para... No, no, la imagen de Raimundo dentro del camarín era muy importante. Sin ser un líder expresivo, era el líder del ejemplo, el líder de la generosidad, era el líder del horario, era el líder de la conducta. Entonces, él había dejado, dentro del camarín, había dejado una historia, un concepto muy fuerte que había que respetarlo, que había que cuidarlo, y yo creo que eso nos ayudó un poquito a salir del gran problema y la gran pena y la gran pérdida que tuvimos ese año. Sí. Que tampoco, que nadie está preparado. No, imagino. Y sorry que intervenga, pero yo como hincha me acuerdo el campeonato del 97, que se lo Ujú. pudimos dedicar al Mumo. Yo no sé si, bueno, tú como hincha de la Católica, tú tuviste la oportunidad de estar en el estadio ese día que se coronó, digamos, el campeonato y donde todo el estadio le cantaba al Mumo. Sí, yo estaba en el plantel, o sea, yo estaba ese día en la banca, y efectivamente fue el título, es mi título con la Católica ese año, o sea, gané Copa Chile, gané ese año también, efectivamente, y lo recordamos nosotros, y bueno, es feo que lo diga yo, pero llegando al camarín, o sea, no lo cuento, pero rezamos. Yo soy católico, de formación católica, y ese día, y fue raro, y estábamos todos celebrando, y se generó ese momento de recordarlo, de cantarlo en el estadio, pero en el camarín fue un minuto de conexión que lo lideré yo, porque creí que él era parte de ese plantel, que era parte de esa historia, que era parte de ese momento que estábamos viviendo, y claro, así como en el estadio se recordó con los cánticos,
que fue muy emocionante. En el camarín también lo recordamos, los más cercanos, en una cosita más reducida. Rodrigo, hola, buenas noches. Mm. Mira, yo quería llevarte un año antes, en el 96, a la final de la liguilla. Creo que también se despedía a Rosenthal, si no me Sí, el equivoco. gordo. Sí, sí. Sí, se iba a Escocia. Y a ti te toca patear ese penal. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo fue? Chuta. ¿Lo pediste? ¿Te lo asignaron? Fue bastante curioso porque yo no pateaba penales. Yo no pateaba penales, estábamos jugando ese partido contra Cobreloa y la verdad que íbamos ganando y de repente se dio vuelta, definición a penales. Estaba Garnero, que era en teoría el que debió haber pateado, y bueno, pateó Caté, pateó Ricardo, pateó Mario, y estaban los 4 definidos y nadie pateaba, y Fernando Carballo decía, ¿quién patea? ¿Quién patea? Y digo, yo, Fernando, yo pateo. Eso es lo que necesitaba, me decía, alguien con cojones. Me dice así Fernando, chuta ya, y me dice, y vas a patear el quinto. Qué espanto. Yo no pateaba penales, o sea, uno siempre cuando entrena, por lo generalmente se queda pateando penales, jugando, divirtiendo ya, y así competencia, y apostar, y la veía, quién patea el penal, quién no hace el penal, pegámoslo al palo, no le pegamos al palo. Bueno, y cuando parte pateando el primer penal Seba, se le va y me dice, se pone al lado mío y me dice, Rorro, por favor, necesito que haga el penal. Y yo le dije, Seba, por favor, déjame tranquilo, si ustedes pueden, si hay una imagen, hay una foto por ahí, que está, y que yo estoy como 2 metros más allá del resto. En general, mientras estaban pateando todos los penales, yo estaba 2 metros más allá del resto, decía, bueno, tratando de concentrarme, se le va el penal a la gente cobrera, Nelson Tapia ataja 2 penales, y quedamos, o 2 penales y quedamos arriba, y llega mi momento, y dije, ¿sabes qué? Yo no pateé, voy a repetir, yo no pateé penales, y me fui corriendo. En general, ustedes se dan cuenta que la gente se va caminando. Claro. Yo lo único que quería era que patear lo antes posible, no desconcentrarme, ya había definido que le iba a pegar fuerte al medio. Tenías Bueno, decidido el lugar. sí, dije, apenas el Seba se llega a mí, dije, este es el penal que voy a patear, porque no voy a poner a colocarlo, ni porque, te insisto, yo no pateaba penales. Y bueno, y así fue, y me tocó hacer el penal, hacer el gol, y increíble, o sea, la sensación es increíble, pero se lo fui a dedicar al Seba, que había jugado un partidazo y que se iba ese día, pero sí, así fue la historia, o sea, nadie quería patear, porque los que querían patear, uno, Garnero, se empezó a agarrar el autor, y alguien más, no me acuerdo quién era el otro que podía patear. Cojera de perro, ¿no? Cogidita de perro. Y efectivamente fue así, sí, y me tocó patear el quinto, y nada, pues esa es la historia, así fue, y lo más increíble, o sea, te insisto, es que dije, si me voy caminando, va a ser demasiado eterno esta cuestión, y me fui trotando, y llegué, pateé, yo creo que el árbitro todavía no tocaba el pito, y yo estaba pateando el penal. Oye, ¿tu único penal? No, pateé pateé otro penal en un campeonato amistoso, cuando íbamos a jugar esos partidos a España, esa gira a España, siempre que jugábamos ese torneo, se definían a penales. O sea, ¿Palmas? ganaras, perdieras, empataras, tenías que patear penales para la definición, por si después hay un empate de los partidos, y ahí pateé penales también, pero sí, penal importante ese, sí. Ah, el más importante de tu carrera, se podría decir. Sí, pero por supuesto, lejos. Rodrigo, Rodrigo, y para pasar al... Perdón, Pato, continúa. No, lo que pasa es que quería hacer ese nexo a propósito que nombraste esos torneos en España. Siempre uno, en un contexto competitivo, lo importante que es ir a jugar afuera. ¿Qué opináis al respecto de eso? Porque hace mucho rato que, por ejemplo, Católica ya no va a jugar esos cuadrangulares, no se traen esos equipos a Chile, el Dinamo de Moscú que nombrábamos delante, como me acuerdo, el arquero era gigante, yo estaba en el estadio, no recuerdo el nombre, pero sí te hacen jugar a una intensidad diferente que te permita a lo mejor llegar a pelear en un contexto internacional de mejor manera. Sí, efectivamente. A ver, fuimos a jugar 2 años seguidos que jugamos en Las Palmas, en Tenerife, jugamos con el Super Deport también. O sea, imagínense, jugamos con el Super Deport, que nos metió una goleada increíble. Super Deport no, el Super Deport que jugaba Bebeto, que jugaba el Deportivo La Coruña. El Deportivo La Coruña, sí. Sí, que nos ganó 6-1, que la verdad que íbamos 30 minutos y nos iban ganando 4-0, que la verdad que nos dieron un baile en el Riazor. Pero esos torneos en La Coruña, o sea, efectivamente era un súper bueno. Imagínate que en La Coruña ese año jugaba Redondo, jugaba Derticia, era un muy buen equipo ese año La Coruña, que
dirigía Valdano, la dirigía, creo. Y efectivamente, o sea, se extraña eso, pero un tema absolutamente económico. Lamentablemente hoy día las cifras de los equipos cambió, y yo creo también que la gestión para ir a jugar a Europa hay que hacerla. Yo creo que esos torneos, este año no, porque este año está todo patas para arriba, pero esos torneos se siguen haciendo, esos torneos de verano se siguen haciendo, las pretemporadas de verano se siguen haciendo, aun cuando, ¿sabes qué también? Yo creo que, mira, ahora que tú me lo pregunté, estoy pensando, muchos equipos españoles, muchos equipos están yéndose a las pretemporadas de China, se van a otros lugares porque allá está el negocio. Entonces, efectivamente, hay menos espacio para esos torneos. O sea, tú ves que muchos equipos de repente se van todos a Nueva York y hacen partidos, unos torneos que juegan 11 un tiempo, 11 otro tiempo. Es todo hoy día distinto, es todo hoy día está mucho más monetizado. Entonces, esas posibilidades se han perdido por un tema, yo creo que de costo. Oye, Rodrigo, Ujú. pasando ya cuando te fuiste a Estados Unidos, ¿esa decisión la tomaste debido a que ya no te interesaba jugar en Católica, querías buscar No, nuevos está rumbos? loca. Ese es el minuto más triste de mi vida. Lloraba yo ese día que Fernando Carvalho me dijo porque Fernando Carvalho me hizo el que me dio las posibilidades de ser futbolista profesional, y Fernando Carvalho fue el que me dijo que no seguía en la Católica. Una reunión muy triste que estaba Fernando, Harold Meinicos, que era el gerente del club, y Carlos de la Barrera y el Chepo Sepúlveda, que era el preparador físico, y Fernando me dice que no está en los proyectos del club para el próximo año, y lloraba porque estaba perdiendo una parte muy importante de mi historia, y era una decisión muy válida, que yo creo que, yo siento que estaba equivocada, pero a lo mismo, esa es mi sensación, el fútbol es así, el fútbol tiene que tiene una fecha de vencimiento, y es una decisión absolutamente del club, no mía. ¿Sientes que alcanzaste a cerrar el ciclo? ¿O te El faltó ciclo se algo cierra, quizás? el ciclo se cierra cuando el club cierre que se cierre. O sea, yo creo que en ese sentido los clubes son los que cierran los ciclos, no los jugadores, pero yo soy un agradecido de haber estado 20, no sé, casi 20 años de mi vida en el club. Me parece que no se le puede pedir más, no se le puede pedir más a una carrera y a un club que insisto, que es parte muy importante en mi vida. Oye, y se toma la decisión de Estados Unidos, ¿por qué primero? ¿Cómo llega a esa opción? ¿Y cómo era el fútbol en ese momento? Porque veníamos postmundial, pero era bien pintoresco, no sé si te tocó jugar con el reloj al revés, todos esos inventos que trataban de hacer los gringos, No, a o ver, no. ¿por qué Estados Unidos? Porque yo quería aprender inglés. Tenía resuelto que quería aprender inglés y busqué Estados Unidos, me fui a Boston, y era un momento no tan malo, la verdad que el año 98 estaba el Mundial, de hecho a mí me tocó, se estaba jugando el Mundial, y yo estaba jugando en Estados Unidos, me acuerdo del planteo contra Italia, gané una apuesta con mis compañeros porque todos me decían, no, si Italia le va a ganar le aposté, me dieron el empate y gané bastante plata en esa apuesta, pero no, la verdad que es un sistema distinto, porque Estados Unidos, cuando tú vas a jugar, por ejemplo, la costa este, juegas 3 partidos en 10 días o 4 partidos en 10 días, entonces la ventaja deportiva para el cuarto partido, porque estáis muertos, estáis arruinados, entonces efectivamente se genera esa diferencia desde el fixture, pero absolutamente competitivo, distinto, pero la verdad que un fútbol mucho más fuerte, mucho menos técnico, pero la verdad que fue una experiencia buena para cerrar una carrera que yo ya sentía que había jugado la selección, había logrado ser campeón en la Católica, había había jugado en Palestino, entonces sentí que ya no era retroceder, no es que no quisiera, no es que estuviera aburguesado, pero quería tener una experiencia distinta, y es por eso decidí en Estados Unidos terminar mi carrera. A la ciudad de campeones. ¿Te tocó patear shootouts? Sí. ¿Sí? Pero era distinto, mucho más fácil. Pero y la definición ahí no te... Tranquilo. Oye, Rodrigo, bueno, mira, después de tu retiro, pasaron varios años y llegó la tecnología a nosotros, y particularmente Twitter. Y desde que nosotros tenemos Twitter siempre hemos visto a Rodrigo Gómez muy metido en Twitter, súper dominante, súper presente, tanto en temas de Católica como con temas del fútbol en general, del fútbol chileno. ¿Cómo te tomáis tú esa herramienta y esa conexión con la gente del
lado más bien tecnológico. Me encanta, o sea, cada persona que me contesta con... ca- me encanta interactuar con la gente. Yo soy una persona muy sociable y cada persona que pone su punto de vista y me lo hace sentir a mí y siento que se puede generar una conversación, un diálogo, hasta una discusión, feliz. Feliz, yo creo que es una súper buena herramienta para enriquecerse, para comentar, para ayudar, muy colaborativa, pero, te insisto, con la condición que el tono sea enriquecedor y ese tono y finalmente ese filtro, para mí me lo pongo yo. O sea, si tú, o sea, yo creo que si hay alguien que se pasa un poco y no es lo conceptual, sino que en la agresividad, me parece que ya no, listo, check, yo no bloqueo a nadie, no, pero cuando siento que no, se pasa un límite, no me interesa, me gusta la discusión, no me interesa la mala educación. Es un poco Y en, mi es- concepto. y en ese sentido, ¿cómo pensáis tú que fue, por ejemplo, la reacción que tuviste en Twitter con la gente en el momento cuando te nombraron director cuando tuviste el cargo en la El NFP, impasse, el el impasse. impasse, que te lo quiero preguntar súper personalmente, porque más allá de tu forma de verlo, me imagino que esta conexión con la gente también tuviste la posibilidad de leer comentarios de apoyo, a favor, en contra. Sí. eh, ¿Cómo te lo tomaste tú personalmente eso? Muy mal porque el proceso de selección fue muy serio. Fue un Ujú. proceso de selección que me entrevisté con 3 directores de la NFP, con el presidente de la NFP, dos veces con Juan Pizzi, 2 veces con el que era gerente de selección en ese entonces. Entonces me parece que me lo tomé muy mal desde el profesionalismo. Lo que pasara con la gente en Twitter, la verdad que me salí, me desconecté, no vi mucho, la verdad que me pegó muy fuerte, porque yo dejé un trabajo, dejé varias cosas por ir para allá, y porque me interesaba mucho volver al fútbol, me interesaba mucho relacionarme con el fútbol, pero eso me pasó, me dolió mucho desde el profesionalismo, me dolió mucho desde la decisión que se tomó, encontrándola absolutamente injusta, Ujú. ridícula, y nada, pero más allá de eso, no, la gente insisto, me salí un poquito de las redes sociales, Tomaste aire, ¿no? me quedé en mucho, por suerte tengo una gran familia y unos grandes amigos y me metí un poquito para adentro, me fui bastante para adentro y me dediqué a un poco a repensar lo que tenía que hacer. Y bueno, pero la verdad que en ese tiempo, en esa crisis, producto de Twitter, me salí un poquito de las redes sociales. Tomaste un poquito de aire, po, ¿no? Sí, pero más que porque no estaba bien yo, porque me fue muy fuerte. Claro. Oye, Rodrigo, y hablando ya también de tu época de exjugador, que tuvo una gran trayectoria, muchos años, ¿cómo ves también el tema de la política que se ha dado con el sindicato futbolista hoy en día, que está este fondo de retiro? Cómo se maneja con usted, cómo se manejan ellos con ustedes, los exfutbolistas? ¿Cómo el trato? ¿Qué opinión tiene ahí también? Me parece que lo que hizo el sindicato futbolista me parece un error garrafal, Me parece que hay cosas de forma y de fondo. De forma, me parece que si tú tomas una decisión de ayudar a un grupo de jugadores, de exjugadores, no puedes estar involucrado tú en la toma de decisiones. No puede ser que el presidente y el vicepresidente sean justo el corte para la toma de decisión. Eso me parece, es la forma. Y el fondo me parece aún más grave porque ellos se olvidan el sindicato futbolista hoy día es lo que es por una historia. A mí me tocó ser el representante del sindicato en Palestino y en la Católica. Durante toda mi carrera siempre fui, porque me interesa mucho a mí, me interesa mucho el tema del desarrollo del futbolista, me interesa mucho la imagen del futbolista, me interesa mucho que mejore, y siempre nuestro sueño como sindicato, en la época nuestra, era poder tener un fondo, tener una capacidad solidaria, sobre todo con los más viejos, porque efectivamente la gente que más necesita es el exjugador, pero no el exjugador que se retiró hace un año, es el exjugador que se retiró hace 20 años, por distintas razones. Yo no voy a juzgar si un gallo se perdió la plata, si se la farrió, pero efectivamente uno
pertenece a una comunidad de exjugadores, los más necesitados son los que se retiraron hace más tiempo. Y esos son a los que hay que cuidar, esos son los que hay que apoyar. Porque hoy día que el sindicato hoy día tenga esa posibilidad de hacer una buena negociación con el CDF, es producto de una pega que se hizo antes. Y no yo, sino todos los sindicatos que hubieron antes. ¿Desde Entonces, Carlos Soto incluso? es que el tema de Carlos Soto es un tema de administración. Yo no creo, yo creo que Carlos Soto cometió errores administrativos. No tengo la certeza que se hayan robado la plata. Perfecto. Yo creo que hay un descontrol y yo tengo una cercanía con Carlos Soto, no es mi gran amigo, pero me parece a mí que hubo problemas distintos en ese, o sea, yo creo que Carlos Soto se equivocó en armar un sindicato donde habían puras gente de su religión, donde fue absolutamente sectario en la gente que incorporó dentro del sindicato. No tengo la certeza que hubiesen habido robos, sí desprolijidades, muchas. Pero, pero más allá de eso, yo insisto, yo creo que este sindicato no puede darse el lujo de que es primera vez que hay un monto importante de plata, se reparta en 54 jugadores y no se piense en la historia. Si esa plata no da para repartirla entre todos los 6 jugadores, porque efectivamente no va a dar, hagan otro proyecto, hagan un fondo de pensión de la salud, hagan un fondo de becas para hijos de exfutbolistas que hay en la universidad, hagan un fondo de becas para parvularia, da lo mismo. Y si no puedes repartir nada, no repartas. Pero esa plata no corresponde que se la lleven 54 jugadores. Porque hay una historia detrás. Sí. Y, por ejemplo, yo estuve leyendo que recibía también David Pizarro. ¿Tú crees que debiese influir la carrera que tuvieron internacionalmente y por lo que podrían haber ganado, o debiese ser parejo nomás para todos? A mí me pasa a mí que en ese sentido, cuando tú haces una nómina, dejar a alguien que ganó mucha plata o menos plata, ese es el criterio de la persona que recibe. Ujú. ¿Sí? Yo no lo puedo dejar como sindicato de la afuera. Me gustaría a mí que la gente que no necesita dijera, ¿sabes qué? Yo no necesito esto. Me pasa A algo parecido, por criterio. ejemplo, a criterio, pero ese criterio no lo pone el sindicato. No. ¿Me sigue, no? O sea, el sindicato es el encargado de repartir, es un poco lo que pasaba hoy día cuando la gente le mandaban caja de mercadería, ahora estoy haciendo una analogía con el coronavirus, y decía, ¿sabes qué? Yo esta caja no la necesito, se la doy a mi vecino. Muy bien por esa. Pero la obligación es remandarle la caja a esa persona. La obligación del sindicato es darle la plata a David Pizarro. Pero quedarme en David Pizarro o no en David Pizarro o en Gustavo Canales o en el Milo no es el problema. Para mí el problema es la decisión que se tomó. De La decisión algunos. de la errada. La decisión de la errada, porque yo te insisto, se está ayudando a la gente que menos necesita ayuda. Se está haciendo, y dentro de las personas que están siendo beneficiadas es el presidente y el vicepresidente. Como es la mujer del César, no tiene que serlo, sino que, no solo para serlo, sino que serlo. Me parece que si hubiera sido una ley con un traje en la medida, por lo menos me parece mal a mí. Me parece feo, y te insisto, lo que más me preocupa a mí es que la imagen del futbolista, que es lo que más luchamos en el sindicato en nuestra época, porque el futbolista está siempre muy expuesto. Y siempre el futbolista, lo más fácil es decir, no, el futbolista es curado, el futbolista es irresponsable, el futbolista es medicado. Y lo que más luchábamos nosotros era por mejorar la imagen del futbolista. Yo creo que el futbolista en general ha ido mejorando mucho, ha ido teniendo más oportunidades, pero esto que pasó es un retroceso gigante, porque lo peor que puede pasar, para mí los peores problemas son los problemas de lucas, de plata. Y esto es un problema absolutamente que habla de lo peor de la persona, que es cuando hay un poco de plata, sale lo peor de las personas. Yo creo que el futbolista no es así. Es una opinión bien dura que tengo yo en este momento, porque insisto, me duele mucho que cuando hay un poquito de plata, no se pensó en los que siempre pensaron, los que los teníamos que apoyar. No quiero ni un peso, ojo, lo digo al tiro. Está bien, pero ¿y esperas gestos de estos beneficiados de que empiecen a renunciar a este beneficio? ¿No lo espera? Esa es una. Y lo otro, que esto se cruza con una crisis de gobernabilidad del fútbol completo. O sea, el show de la NFP también ha sido bastante triste en los últimos 2 años. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos, después de venir de épocas tan bonitas, Demi, lo que pasa es que se desnudó todo y quedamos... Sí, lo que pasa es que yo creo que la gracia que tenía el sindicato, la gracia que tenían los jugadores, que ya un poco se había roto con el camarín de la selección, lamentablemente,
que parte con la pelea entre Claudio Bravo y Arturo Vidal. Yo creo que ahí parte una crisis de nuevo, de cuidar la imagen, porque, insisto, la vida privada es la vida privada, pero cuando ya se rompe la cohesión dentro del camarín, estamos en un problema distinto. Y hasta ese minuto yo creo que hay una gracia en general, es que el deportista no era intachable, pero el deportista era una persona que era querida, que era querible, Me parece que esto que está pasando hoy día con el sindicato futbolista te pone a la misma altura, en montos distintos, con lo que pasa con los dirigentes, con lo que pasa con que hay 3 pesos y la gente se vuelve loca y la gente es capaz de matar por 3 pesos, de capaz de engañar por 3 pesos, de capaz de comprar un voto por 3 pesos. Entonces eso es lo que no me gusta a mí, eso es lo que me duele. Me parece a mí que el futbolista tenía la capacidad de abstraerse de esa problemática. Y hoy día, lamentablemente, los máximos referentes, que era el capitán y el vicecapitán, o el capitán y el referente máximo, que Arturo Vidal, peleaban la selección, y cuando va al sindicato, hay 2 pesos en juego y actúan de la misma forma. Entonces me parece a mí que el rasquerío que está pasando hoy día con la elección en la NFP, que está definido la elección, si eres amigo de Jadwe o no eres amigo de Jadwe, me parece que no corresponde. Y un poco lo que me decías tú, que si yo espero que la gente devuelva la plata o no devuelva la plata, la verdad que ya me importa poco. Me importa un proyecto con la plata que viene. Me importa que lo que pasó hoy día, esta vergüenza, este chascarro, no pase de nuevo. Y te insisto, que es mucha plata la que viene para adelante. Porque esto no es una sola vez. Que de aquí en más se piense y se invite a los expresidentes de los sindicatos, a los exjugadores, y entiendan las necesidades de gente que hoy día fue parte de este sindicato, que fueron gestores de este sindicato, que luchó por este sindicato. Si este sindicato no partió hoy día, este sindicato tiene una historia muy grande. Entonces, a mí me parece que eso es lo que me importa a mí, es que para adelante se genere un proyecto que sea sustentable y que ayude a la gente que necesita. Sí, de todas maneras, lo que también esperamos nosotros por el crecimiento de esta actividad que amamos tanto. Cristian, sé que tienes otra preguntita. Sí, bueno, voy a cambiar de tema un poco porque quería preguntar por los últimos años de Católica, que han sido muy buenos para nosotros como hincha, como club, y a raíz de varias entrevistas se ha desprendido de que hay una similitud con la Católica de los 90 en el sentido de los cadetes, de la gente que sale de Católica. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la similitud que puede hacer lo que pasa hoy con lo que pasó antes? Maravilloso, para mí son años maravillosos los últimos años de la Universidad Católica, con entrenadores que me gustan más, otros menos, eso es ya un tema para paladar, pero con entrenadores que son profesionales, con entrenadores que se dedican, que cada jugador que llega a un entrenador, tú ves que sale mejor jugador. Y eso es una característica, o sea, algo que yo le exijo al entrenador, que cada jugador que él pase por sus manos sea un mejor jugador. Y eso, te insisto, sin gustarme el paladar de algunos entrenadores, eso es una cosa absolutamente mía, pero yo creo que el proyecto deportivo liderado por el Tati Borjuasic es realmente notable. Creo que ha logrado cosas con mucho menos plata que la Universidad de Chile, con mucho menos plata que Colo-Colo, y con un proyecto de edición inferiores liderado por el Piri Parragués, que le han dado muchas vueltas, que han ido afinando, que todavía están en desarrollo, que están sacando cada día más jugadores. Si tú te das cuenta, los últimos grandes jugadores que han sido vendidos, que son casi todos de Universidad Católica, además de la cantidad de jugadores que han ido sacando para el primer equipo, me parece que se está logrando un trabajo que partió Tito Fuyú, que lo reforzó mucho Ignacio Prieto, que era la conexión del fútbol joven con el fútbol profesional. Y esa comunión que existe entre el Piri Barraque y el Tati Borjuasic se nota en la cantidad de jugadores que van saliendo, cuando tú ves y te das cuenta que está desde el Chapa Fuenzalía, Otoseli, que son los jugadores más viejos del plantel formado en la Católica, hasta Munder, Valencia, y te dices, chuta, que pasando por una serie de jugadores entre medio, claro, hay un gap de jugadores que efectivamente no son del club, porque son los jugadores que están afuera, pero efectivamente me parece que se ha logrado entender, el club entendió que la formación era la gran donde tiene que estar la gran inversión. Y ni hablar de este minuto que estamos viviendo ahora, que toda la economía se va a comprimir
que todo se va a retrotraer bastante financieramente, me parece que la Católica tiene las posibilidades de sacar una ventaja más grande aún. Me parece que hoy día la Católica está en un súper buen pie para un periodo de crisis. ¿Y qué te parece ese tema que plantean de Colo-Colo, que no está suspendiendo los sueldos? El Tati plantea que los clubes que están bajo esta modalidad no deberían poder reforzarse. ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque se viene un debate, me imagino, picante al respecto de aquí a cuando se pueda retomar los mercados de pase y eso. Sí, a ver, lo que dice el Tati me parece que tiene sentido. Si se puede aplicar como ley, no lo sé. Porque lo que hace Colo-Colo es acogerse a una ley que también es una ley que no es trampa, digamos, que una ley, yo creo que Colo-Colo tiene que preocuparse de solucionar su problema entre director y jugadores. Yo creo que ese quiebre, Mejor que no, ¿para qué? ¿Para qué? ese problema es más grave que si puede o no puede contratar. Yo creo que efectivamente poner una condición a Colo-Colo es algo más ético que poder normarlo para mí. Yo creo que no sé si se puede poner una normativa, sabes que tú te acogiste a la ley de protección del empleo, no puedes contratar. Yo creo que es un problema más ético y puede ser una disolución mucho mayor para los jugadores, una disolución muy grande para sus hinchas, pero no sé si se puede normar, de verdad, Demi, no lo veo como una normativa. Claro, tú puedes decir, sabes que tampoco era una ley de fair play financiero porque estamos aquí en una crisis que nadie esperaba, ¿te fijas? Pero yo creo que me parecería una vergüenza de verdad que Colo-Colo hubiese dejado pagarle a los jugadores y contrate. Que se acoja a la ley de protección del empleo me parece que está dentro de la ley. Y Católica en ese sentido ha sido un ejemplo, ha hecho esfuerzo y no lo ha hecho. Pero yo creo que el Tati pone el tema sobre la mesa y yo creo que sería una disolución muy grande para los jugadores que con la plata que se ahorraron de ellos estén contratando o un entrenador o otro jugador. Es un tema, Bueno, perdón, es un tema un poquito más, entre comillas, ético, sin pelear, sin pasarme de moralina para el otro lado, pero un poquito yo creo que por ahí va mi análisis. Un límite que en Chile está cada vez más presente, no solo en el fútbol, así que Claro. se entiende a lo que apuntas en todo caso. Bueno, quiero aprovechar un extracto de la respuesta que diste, que hay ciertos directores técnicos que no fueron de tu paladar. Lo quiero enganchar con el programa que hicimos la semana pasada, en el cual conversamos de quién fue uno de los directores técnicos más influyentes de los últimos 3 años. Perdón, no conversamos, nos agarramos las mechas. Nos agarramos las mechas, fue increíble. Para ti, ¿quién fue ¿La te llenó Católica? mejor el apetito para... El debate se abrió por... La opción era Beñat, claro. Beñat, Quintero o Holland. De los últimos años. No claro, la historia. Porque es un plantel un poco transversal. Entonces, bajo estas tres manos, este plantel, ¿cuál es el que te gustó más? Lo que pasa es que jugar a Holland todavía me parece que es muy pronto. Muy pronto porque sobre todo cuando tú haces un cambio de plan de juego, se requiere una inversión muy grande de tiempo. Entonces, ese plan de juego que quiere Holland, que lo conozco porque lo vi en sus clubes en Argentina, todavía no lo he visto plasmado en Chile. Entonces, yo no podría meter a Holland en el bote, es el mismo canasto de Quintero y de Beñat, que tuvieron un año y que los dos fueron campeones. Me parece a mí que hay que esperar que Holland, más allá del resultado, porque Beñat para mí fue campeón y el sistema de juego, o sea, y el paladar de juego, yo no lo pasaba bien viendo al estadio, viendo a ver jugar a la Católica. No me gustaba ir. O sea, perdón, me encanta el estadio y voy al estadio, pero no lo pasaba bien. Con Quintero lo pasaba mejor. No sé si te entendemos porque así algo fue lo que escuchamos la semana pasada. Que Sí, era sufrir, era sufrir no sufrir, perdón, no sufrir, porque yo sabía que la Católica era tan bueno el trabajo defensivo de Beñat que Dituro atajaba menos con Beñat que con Quintero. Y una última pregunta, aprovechando este vaivén. En estos últimos 15 años, la relación de los dirigentes con los antiguos jugadores o referentes, a un inicio fue más o menos mala y ahora ya está buena. ¿Cómo ha sido tu comunicación con la actual dirigencia de la Católica? La verdad que muy buena, pero yo tampoco espero mucho. La verdad que yo soy re poco exigente, yo no espero que, o sea, me encantaría, y de hecho, a ver, una infidencia, en algún minuto estuvimos preparando un proyecto para tratar de hacer un vínculo de exjugadores con el club, está un poquito en status quo, o sea, perdón, está
está un poquito ahí en stand-by el proyecto, pero porque yo creo que sí existe una historia que contar, existe un... O sea, yo creo que lo que les conté hoy día yo, lo que es cadete para ustedes, la Católica, lo sorprendí. Entonces yo creo Sí. que hay un relato del jugador formado en la Católica, y no solamente el exjugador, para mí, insisto, y por eso yo hago la analogía con el colegio, todos estos jugadores que ex cadetes de Católica que nos juntamos nosotros 2 veces a la semana por Zoom, tienen mucho que transmitir, tienen mucho que aportar, tienen mucho que entregar, porque efectivamente hay historias muy lindas, hay personas que el club les cambió la vida, el club les cambió la vida, de testimonios que hay que contarle a los jugadores jóvenes, a los jugadores cadetes, para que se den cuenta, y porque efectivamente yo creo que nos pasa todo. Yo ya estoy viejo, estoy hablando como un viejo, pero no se dan cuenta cuando tienen 14 años y va a llegar a hablarles Fabián Stay, o va a llegar a hablar no sé, a Mariano Castro, que se formó en la Católica, y él que jugó en el Laja, jugó en puro equipo en Curicó, en Magallanes, en Santiago Morning, y él puede, y así todo, él es un agradecido de la Católica, porque la Católica le cambió la vida. Entonces yo Como creo Mario que, Lepe. como a Mario, entonces yo creo que el club, Juan Tagle, que es hoy día el referente del club, el presidente, tiene esa inquietud, tiene esa necesidad. Lo que pasa es que, claro, efectivamente es un proyecto mucho menos importante y el día a día te va comiendo, te va consumiendo. Hoy día Juan Tagle está dedicado a la NFP, entonces, porque hay una elección que es muy importante para los clubes. Entonces, claro, yo entiendo que se deje esto un poquito de lado y nosotros tampoco le ponemos mucha tinca, mucho vino, pero efectivamente yo creo que el club sí tiene claro que hay un relato de exjugadores que son importantes, de testimonios que son importantes, y que el vínculo es importante mantenerlo. Y yo creo que efectivamente el club se ha preocupado, pero yo creo que se puede hacer algo mucho más contundente, algo mucho más potente, pero yo no se lo pido al club, ojo, yo no se lo exijo al club. Creo que nosotros como exjugadores tenemos que preocuparnos de decirnos, ¿sabes qué? Nosotros de esta forma nos queremos allegar a ustedes, porque somos unos agradecidos de lo que nos entregó el club. Yo para cerrar, yo le exijo poco, no, yo creo que lo que nos entregó durante todo el tiempo que estuvimos en formación y que estuvimos como jugadores profesionales, yo soy un agradecido. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí de a poco también empezamos a cerrar este tercer tiempo en Planeta Soy y vamos con una tradición que hemos hecho con varios entrevistados que se llama el ping-pong cruzado, en el cual son 11 preguntas en las cuales ojalá puedas responder lo más rápido posible para que sea bien... Estoy un poquito lento, estoy Es un cansado. poco tarde quizás, es un poco tarde, vamos a... No me exijan velocidad, yo prefiero la calidad. Dentro de las posibilidades. Exacto. Prefiero la calidad que la velocidad, pero vamos, ya. No, la primera pregunta, ¿cuál fue el gol más importante que te tocó marcar? El gol más importante que me tocó marcar en la Católica En tu carrera. es que no le hice un gol por Palestina a Colo Colo, que fue muy importante, que se lo hizo a Morón, un empate en la cisterna, y el penal que pateé, que no es un gol, pero sí la definición a penales, que me tocó el quinto penal. Perfecto. ¿En qué te gastaste tu primer sueldo como futbolista? ¡Chuta! Pagó el piso. ¿Ah? Pagó el piso. No, sí, o sea, no pagué el piso, invité a comer a unos amigos, sí, unas pizzas. ¿Cuál fue tu primer auto? ¿Cadena gringa o...? No había cadenas gringas en ese entonces. Soy más viejo que usted. ¿Cuál fue mi primer auto? Un Fiat 126. Un Fiat 126. Un bototito chiquitito, de esos que se tenían se echaba, no se echaba a andar con la llave, se ponía la llave y se tiraba un cablecito para arriba. No tenéis que hacerle la vuelta con la manilla, No. ¿Subía bien a las flores o no? Sí, pues. ¿Sí? Sí. La cuarta pregunta, ¿cuál fue tu mejor locura como hincha? Yo no soy muy loco como hincha, pero yo sí, como hincha, se los conté al comienzo, yo creo que mi gran recuerdo como hincha de la Católica es haber seguido la campaña completa y haberme hecho fanático de la Católica en segunda división. Yo creo que es muy difícil hacerse hincha de un club en segunda división. Entonces, a mí, yo sé que esto es rápido, pero quiero profundizar un poquito esto. Por favor. Cuando la otra vez me decían, no, puta, que la Católica hace 5 años que no sale campeón, hace 6. Yo decía, yo me demoré 16 años en ver campeón por primera vez la Católica. 16 años. Los hinchas de la Católica somos distintos. Oye, espera,
¿Puedo hacer una segunda pregunta en base a la misma? Sí. Lo que pasa es que la semana pasada conversamos con Luis Conejo Rosselli. Pucha. Al- al- Mira, perdón, a propósito de lo mismo, yo tengo un ídolo en el fútbol mundial que es Toño Cerezo. Y en el fútbol chileno y el fútbol local, el Conejo Rosselli. Él me hizo, me dio la alegría más grande en la Católica. Le vamos a mandar este video, ¿ah? Y va a estar, Sí, pero lo que pasa vuelto que, loco. claro, a mí me llamó la atención cuando dijiste en segunda división, me hice hincha, el Conejo nos contó, bueno, una entrevista súper emotiva. El Conejo estaba enamorado de la UC, entonces cuando tú me hablas de los jugadores, de este grupo, o sea, claramente hay que de alguna forma reconocer la historia y seguir haciéndose parte de esta historia. Patricio, mira, te cuento una historia, te cuento una anécdota. Nosotros fuimos a jugar, no me acuerdo bien el año, en el estadio fue en el estadio de Vélez, no me acuerdo qué partido fue. Y terminamos, jugamos, y después del partido llegó el Conejo Rosselli al hotel. Comí con el Conejo Rosselli y se me caían las lágrimas. Recordando con él, ya íbamos a jugar partido, así que nos quedamos conversando con el Conejo Rosselli hasta las 2 de la mañana, y acordándonos, y yo le preguntaba, y al final nos quedamos 3, 4 personas, porque efectivamente esa es la conexión con los exjugadores. El Conejo Rosselli es un referente máximo de los años 70, pero máximo. No, es tremendo. O sea, bueno, ahí te recomiendo. Ahí la voy a pedir a Seba que te mande el link de la entrevista que hicimos la semana pasada, que fue en verdad bien emotiva y podría durar hasta las 2 de la mañana si tuviéramos tiempo. Seguramente. Sí. Oye, bueno, tú ya respondiste la que te adelantaste y respondiste la siguiente pregunta, que era ¿cuál es tu ídolo en el fútbol? Toño Cerezo, internacional y local, el Conejo Rosselli. Exacto. La siguiente después es ¿cuál es tu deporte aparte del fútbol? ¿Qué Juego practicas? golf. ¿Qué te gusta? ¿Juega golf? Hoy día juego golf y siempre me gustó mucho trotar, pero hoy día mi deporte le estoy dedicando mucho tiempo al golf. ¿No estáis entre los multados que siguen jugando ahora en cuarentena? No. No he salido de mi casa en cuarentena. Muy bien. No he salido de mi casa. Campeón en subir la escala, ¿no, Rodrigo? Sí, pues. La séptima pregunta, ¿cuál es tu música favorita? Es bastante diversa. Me gusta mucho el rock progresivo. Soy fanático de Peter Gabriel en inglés y música en castellano, Silvio Rodríguez y Serrat. Rush, ¿te gusta? Perdón, Rush también y por supuesto. Pink Floyd. Los prisioneros, por supuesto. La locura. Increíble, tengo ahí un vinilo de los prisioneros por ahí. ¿Cuál es tu talento oculto? ¿Algo de música quizá o más? No, cocinar. ¿Algún plato preferido? ¿Ah? ¿Un plato preferido? Es que cocino mucho, la verdad que cocino mucho, le dedico harto tiempo y es una desconexión total, porque cuando me pongo a cocinar, como no es mi especialidad, y para lograr un resultado bueno, me desconecto, me concentro, me aplico, me gusta mucho, hago muy buen asado, me encanta hacer asado, pero me gusta mucho cocinar hago un poquito más gourmet y le cocino hoy día a mis mujeres, que a mi señora, a mis 2 hijas y mi suegra, que vive con nosotros, les cocino a ellas. ¿Te llamó la Jani Dueñas para hacer la Divina Comida, no? No. ¿No? ¿Cómo te llaman? Una recomendación para el asado. Tiempo y cariño nomás. El asado es tiempo. La carne hay que... Que dé vuelta arriba tranquilito, tiempo. Y ojalá tener la posibilidad de comprar carne, no cara, pero carne, el corte que corresponda. Perfecto. ¿Cuál es el mejor jugador con quien compartiste camarín? El Beto Acosta. El Beto Acosta, Un monstruo, ¿no? un monstruo. Sí. Monstruo. Bueno, aquí viene una pregunta que ya hablábamos al comienzo del programa. ¿El mejor rival que enfrenté? No, una que hablamos al principio, que era el DT que más te marcó como futbolista. Se hablaba de tus 4 grandes DT que tuviste. Sí, lo que pasa es que yo también tuve a Manuel Pellegrini en Palestino, entonces a mí Manuel Pellegrini para mí es un DT que me marcó como futbolista, creo que era el más completo de los 4, pero reconociendo que tanto Fernando Carballo, Ignacio Prieto y don Vicente Cantatore son unos entrenadores fuera de serie. O sea, yo tuve la suerte de tener grandes entrenadores en mi carrera. Perfecto. Ya para ir cerrando este nuevo ping-pong de preguntas, un poquito de actualidad, ¿con qué jugador de la UC actual te identifica o te gusta, te conecta? De la UC actual, Saavedra.
Ignacio Saavedra, lejos para mí el mejor jugador de la Católica. O sea, perdón. Creo que Matías Dituro es un jugador fuera de serie y que gana partidos, pero creo que lo de Ignacio Saavedra es fuera de serie. Lamentablemente ¿Qué la te ha hecho lesión, la lesión le retrasó un poquito su desarrollo futbolístico. Creo que esta cuarentena, creo que este periodo le va a hacer muy bien a Ignacio Saavedra. ¿Qué techo le veía a Ignacio Saavedra, Rodrigo? ¿Perdón? ¿Qué techo le veía? Puta, lo que pasa es que, te insisto, este periodo de cuarentena creo que le va a hacer muy bien porque se ha nivelado mucho, estaba un poquito descompensado físicamente, pero si él logra recuperarse bien de la rodilla como estaba antes de la lesión, Europa para mí, Ignacio Saavedra es Guardiola, ese tipo de jugador. Perfecto. Estamos con la 11, ¿no? Estamos con la 11. Disparamos acá revisando. Respondió bien entonces. Sí, ¿Aprobado? buenísimo. Sí, Aprobado. vamos a quedar pendiente con ese 11 ideal, ¿ah? Porque Bueno, el tiempo nos pilla, pero... Mejor. Pero Que lo pensé compartan, bien. Mejor, ¿sabéis por qué mejor? Porque entre el sentimiento de los amigos, el sentimiento de... No, mejor. No, pero vamos a ganar un partido, pues, no al tercer tiempo. No, pero puta, dejar, por ejemplo, al tiro un ejemplo. Entre Mario Lepe y el Piri Barragué. Ya estoy en un problema. Tengo decidido quién es, pero ese problema se repite por 11, entonces no quiero. No, pero buenísimo. Pero más allá de los nombres, para nosotros de verdad un agrado haber conversado contigo, Rodrigo, muy agradable. La posibilidad de hablar del ayer, de la hora, enterarnos el regalo que nos haces de este grupo de exjugadores que está en comunicación. Ojalá también sea un mensajero, cuéntales de nuestro proyecto, mándales un abrazo de nuestra parte. Y si este puede ser un canal para que ellos vuelvan a hablar con la gente, compartan anécdotas, nosotros vamos a ser lejos los más agradecidos. Así que de verdad, Rodrigo, te agradecemos y te pedimos un mensaje al hincha de la Católica que va a compartir esta entrevista. Primero que se cuiden. Primero el mensaje es que se cuiden. Creo que estamos pasando por un momento muy complicado y hay que ser responsables. Yo creo que la palabra solidaridad en este caso no es la que corresponde, sino que es la responsabilidad. La solidaridad está en otros momentos. Aquí hay que ser responsable y asumir el rol que tiene que jugar cada uno en esta pandemia tan complicada. Un mensaje al hincha es que sigan siendo cruzados, que sigamos cuidando nuestro club, que sigamos queriéndolo, y yo creo que lo que hemos logrado, la construcción de esa conexión entre el hincha, el jugador, el director técnico, todos los estamentos que componen esta gran institución, yo creo que la Católica no tiene comparación en Chile. No hay ni un club que sea como la Católica, me parece que hay que cuidarlo. Eso yo, el mensaje, cuidemos lo que tenemos. Ya, pues, y le dejamos la tarea entonces, pues a alguno de los muchachos del lote, si nos puede acercar para que conversen con el hincha, nosotros felices. Está bien, perfecto. Oye, les mando un abrazo grande, Francisco, Nicolás, Patricio, Daniel, Valeria, Demit, Cristian y Sebastián, les agradezco, la verdad que me llevé una grata sorpresa y lo pasé muy bien y bueno, a disposición de lo que necesiten y les pido disculpas por los 5 minutos tarde, pero pensé que era más tarde, así que... No te preocupes, de todas maneras. Y voy a hacer algo antes del cierre, voy a proponer algo. Se me ocurre hacer un tercer tiempo con el Conejo Rosselli y con Rodrigo Gómez. Hay que hacerlo. Tienen que estar preparados porque me puedo emocionar. No, mejor. Bonito. Bueno. Sí, papá, para saber más de todas esas etapas que se entrelazan y que vaya que son bonitas, porque es verdad lo que dice. Hubo tiempos duros y el club sobrevivió gracias a hinchas como tú y después a jugadores como tú, así que hiciste la pega completa. Y a referentes como el Conejo Rosselli, si yo insisto, el Conejo Rosselli tiene mucho de la Católica. De verdad, mucho de esa formación que hablamos nosotros, el Conejo Rosselli es eso, es el prototipo de jugador que va y que cala hondo en el club. Qué mejor forma entonces de despedirnos que con esta confirmación. La semana pasada tuvimos al Conejo Rosselli, está Rodrigo Gómez, el maestro que sabe de corte sabrá que tenemos puro filete semana a semana acá en Planeta UC. A nombre de Francisco de Aurres, Nicolás Tagle, Pato Gallego, Valeria Ramos, Seba Algara, Cristian Fernández, Daniel CX, Denis Herrera que les habla, se despide diciendo lo que dice Rodrigo, a cuidarse por favor, dejemos de hacer tonteras, que queremos volver a tener la posibilidad de ir a la cancha y tantas cosas que queremos volver a ir.
Cerramos así un nuevo tercer tiempo de Planeta UC. Encuentran todas nuestras redes sociales y nos encontramos en otra conversa. Chau, chau. Chao.